Hola, bienvenidos a esta conversación de Renacer Lagunero. En esta ocasión platicaremos con la senadora Patricia Mercado Castro. Ella es senadora por el Partido Movimiento Ciudadano y es presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado de la República. Además, es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es integrante de las comisiones de Salud, Seguridad Social, Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y también del Grupo de Trabajo para analizar los mecanismos de apoyo a las y los trabajadores en el contexto de la pandemia del COVID-19. Ella fue secretaria del Trabajo durante la administración de Miguel Mancera en la Ciudad de México. Fue posteriormente secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Ha sido presidenta de la Fundación Voz Alternativa. Ha sido presidenta fundadora del Partido México Posible, presidenta también del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Fue candidata a la presidencia de la República en las elecciones del 2006 pues ha sido una activista de gran trayectoria, que se remonta pues desde la década de los 80, cuando le toca ser la única mujer que formaba parte de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Automotrices de la DINA Renault. Experiencia que a su vez la llevó posteriormente a apoyar otras causas laborales, de los derechos laborales de las mujeres, como es el caso del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, que se organizó, como su nombre lo dice, como producto de las afectaciones que sufrieron a raíz del terremoto de 1985, y cómo este desastre desnuda y pone en evidencia vulnerabilidades laborales de las mujeres, inequidades y necesidades urgentes de hacer cambios en la legales en la materia. Es licenciada en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues durante su paso por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, pues tuvo una experiencia directa con la complejidad que es gobernar una zona metropolitana como la de la Ciudad de México y la interacción que tiene con otras zonas metropolitanas en donde coincide geográficamente y además las dinámicas sociales, económicas que se viven. Y eso pues sensibiliza sobre la necesidad de generar los marcos jurídicos precisamente para dar atención, dirección y gobernabilidad a este fenómeno. Razón por la cual, y ya me corregirá la senadora si me equivoco, pues ella fue la que propuso la creación de la Comisión de Zonas Metropolitanas dentro del Senado de la República, figura que anteriormente no existía. Y bueno, pues que es un signo de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, Patricia, muchas gracias por este espacio, por este tiempo y por tu paciencia. Al contrario, Julián, pues muchas gracias por la invitación para conversar contigo, que finalmente pues formas parte de una serie de grupos, de organizaciones, de redes que están realmente pensando, estudiando el fenómeno metropolitano, digamos, y cómo enfrentar jurídicamente en política pública, en inversión presupuestal, en toma de decisiones, pues el hecho de que la gran mayoría de nuestra población, ¿no? Sabemos el 70% vive en zonas metropolitanas y no estamos pensando desde la perspectiva metropolitana, ¿no? Seguimos pensando desde esta perspectiva, digamos, tradicional. Ya me parece que a estas alturas son una perspectiva del pasado, que es esta perspectiva, primero, muy centralista, por supuesto, sigue siendo un país con toma de decisiones y en este gobierno especialmente se está centralizando más, ¿no? Después vienen los gobiernos estatales y, bueno, pues por último los gobiernos municipales, que si pensamos desde una perspectiva metropolitana, pues tendrían que ser los primeros en la fila, ¿no? Los que están al frente empujando esta visión y esta coordinación. Entonces, y los legisladores, las legisladoras, pues realmente, digamos, la agenda de desarrollo urbano, la agenda
de las zonas metropolitanas, la agenda de la movilidad. Es una agenda que no, digamos, que está muy fuerte en la sociedad civil, que está fuerte en los centros de conocimiento, pero que no está fuerte en la acción política de todos los días y en los liderazgos políticos. Entonces, hay mucho que hacer y eso pues solamente lo vamos a lograr en relación con organizaciones y con redes como la que, digamos, a la que tú perteneces. Y por eso, digamos, pues me gusta este intercambio, te lo agradezco. Nos tocó trabajo hacer agenda, pero bueno, finalmente se llega el día. Y sí, efectivamente, cuando ya dijimos, oye, pues la Comisión de la Ciudad de México me querían dar a mí, digamos, que yo presidiera la Comisión de la Ciudad de México, le digo, no tiene sentido porque ya la Ciudad de México pues ya es una entidad, tiene sus, digamos, tiene su estatuto propio, tiene su constitución, pues ya la Ciudad de México es como cualquier territorio del país y la zona metropolitana y la del Valle de México, pues también necesita, digamos, marcos legislativos desde el Senado, como todas las demás zonas metropolitanas. Entonces, bueno, pues al proponerlo, me propusieron para ser la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, porque movilidad ni siquiera estaba pues ni siquiera estaba en la visión, digamos, de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Para meterla en algún lado y organizaciones de la sociedad civil se pusieron muy avisadas, me dijeron, Patricia, toma movilidad, tiene que estar en zonas metropolitanas. Y entonces, pues así se conformó la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad como una, pues como una comisión ordinaria del Senado de la República. Y bueno, pues también, y bueno, ya conversaremos, ¿no? Creo que estamos en un momento muy complicado del país con esta crisis que, digamos, que por supuesto que no ha acabado, ¿no? Que ahí está, que sigue con sus consecuencias tanto sanitarias como económicas, ¿no? Con sus consecuencias graves. Hay millones de personas que no han recuperado su actividad productiva, miles de empresas que han caído y que no se están levantando y quizás no se vayan a levantar. Digamos, como país estamos forzados a llegar más rápido a lo que ya veíamos venir, ¿no? Que es una economía tecnológica, digamos, con mucha innovación en sus servicios, en sus productos, pero que finalmente, pues sí, la veíamos que esa revolución venía, que ya estaba entre nosotros, pero finalmente, pues creo que ni estábamos preparados en términos de formación de la fuerza de trabajo, de la reconversión de las propias empresas, un sistema de salud muy vulnerable, muy precario, ¿no? Que se ha sobrepuesto, yo creo que ahí va, ¿no? Se ha sobrepuesto a estos atrasos y a esta falta de posibilidad de enfrentar una pandemia de este tipo sin consecuencias. Las consecuencias en la vida de la gente y en la salud de la gente han sido graves, porque no solamente es quienes se contagian del virus y adquieren la enfermedad y bueno, digamos, mueren, sino también todas las otras enfermedades y vulnerabilidades en la salud de la gente que también no estamos teniendo capacidad de atender. Entonces, estamos en este momento pues muy complejo y hay que innovar, hay que pensar, hay que hablar, hay que proponer. Nosotros, fíjate que ya acordamos con SEDATU que vamos a continuar con los foros. Hicimos 2 foros, uno en La Laguna y otro en Guadalajara, ¿no? En la zona metropolitana, precisamente para trabajar con organizaciones de la sociedad civil, con los operarios, digamos, con los que están en los IMEPLANES, con los que están trabajando en los estados y los municipios, para ver qué tipo de reforma necesitamos, qué marco legislativo necesitamos para esto que decíamos de pensar desde la perspectiva
metropolitana a partir del instrumento que tenemos, que es la Ley de Desarrollo Urbano de Asentamientos Humanos. Y entonces hicimos nada más 2 y ya hemos decidido que los vamos a seguir haciendo de manera virtual, ¿no? Necesitarnos como más ahora, qué está pasando, qué necesidades hay. Y además, pues un momento difícil porque pues por lo pronto se acabó el Fondo Metropolitano, ¿no? Ya las comisiones de la Cámara de Diputados votaron esto. Estos fondos se van a la tesorería, entran dentro de una definición de excedentes y por lo tanto, digamos, la Secretaría de Hacienda puede tomar decisiones sobre esos, para mover esos excedentes. Y entonces digamos, esta estructura que se había conformado, estos consejos de Fondo Metropolitano que ya estaban en muchas partes del país, pues finalmente seguramente perderán su vigencia. Tenemos que ver qué significa eso. Todavía estamos dando la pelea, pero bueno, pues en lugar de avanzar, pues estamos retrocediendo en este sentido, ¿no? Y también me parece que una cuestión positiva es que se está discutiendo, y bueno, vi la entrevista que le hiciste a Porfirio Muñoz Ledo, que tiene toda una propuesta sobre el nuevo pacto federal, desde el año pasado la propuso, y nosotros también aquí en el Senado, una de las cosas que estamos impulsando es que tanto la Comisión de Zonas Metropolitanas como la de Desarrollo Urbano, como la de Federalismo, podamos empujar una discusión como muy seria sobre la necesidad de un nuevo pacto federal, ¿no? Tanto a nivel hacendario, distribución de recursos, como a nivel de competencias. Y ahí me parece el tema metropolitano tiene que ser central en esta nueva visión, en estas nuevo desarrollo de competencias. Si está en la mesa, haríamos muy bien en revisar nuestro pacto, en cambiar las cosas que hay que cambiar, que el 4% de las participaciones sean para todos los municipios, pues es realmente ya a estas alturas ridículo, porque es a partir de lo local donde vamos a poder, digamos, fortaleciendo lo local y fortaleciendo la coordinación vinculante, que vamos a poder, digamos, de alguna manera responder a que la gente pues tenga acceso a los servicios, al trabajo, a la salud, a la educación, digamos, en estas zonas que concentran la mayoría de la población. Entonces, bueno, esa es una oportunidad, una mala noticia con el fondo, una oportunidad con una discusión sobre un nuevo federalismo, un nuevo pacto federal que va a ser muy importante. Y bueno, yo creo que hay conocimiento, ¿no? En organizaciones como ustedes y muchas otras que están trabajando, hay mucho conocimiento, hay mucha propuesta. Creo que no necesitamos inventar el hilo negro, es a nosotros lo que nos toca en términos legislativos, y con la alianza con SEDATU, que me parece que es un equipo, un buen equipo comprometido, que sabe, que tiene experiencia y que, bueno, pues ojalá tenga posibilidades de incidencia para la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, que podría ayudar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues de entrada eso, ¿no? Y decir que las zonas metropolitanas pues no estuvieron a la altura de la respuesta a esta pandemia, no pudieron, por más esfuerzos que se hicieron, no pudieron, no hay los mecanismos de gobernanza, de coordinación real para poder haber enfrentado, digamos, esta crisis sanitaria y económica. Y bueno, pues además la respuesta del gobierno, del Ejecutivo Federal, de no cambiar sus prioridades, de seguir exactamente con los mismos programas, como si no estuviera pasando nada. Y bueno, Coneval nos dice que claro que está pasando, puede haber 12 millones de personas más en situación de pobreza. El programa de desarrollo en la UNAM nos dice que 16 millones de personas en pobreza, es decir, hay una caída de una gran parte de lo que llamábamos clase media, digamos, que sí alcanzaban la canasta alimentaria y los servicios básicos, que posiblemente, digamos, caigan en una situación de carencia que después, pues obviamente nos cueste mucho más trabajo salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en esta situación,
pues estamos en esta conversación, y nosotros desde el Senado y la Comisión de la Cámara de Diputados, pues vamos a irnos otra vez de manera virtual a hablar, a escuchar, a construir acuerdos y ver a partir de eso qué instrumentos legislativos vamos adelante, además de esta discusión tan importante sobre un nuevo pacto federal. Pues Patricia, por ejemplo, ahorita aprovechando tu experiencia reciente como secretaria de gobierno de la Ciudad de México, con todo lo que eso significa del tamaño del monstruo, y bueno, pues, y digo la experiencia de gobierno porque ya recorriste el camino, ya cargaste el bulto y sabes cuánto pesa. Y eso te da una perspectiva muy interesante y muy aterrizada del tamaño de la problemática que se enfrenta. Y yo quisiera preguntarte, en base a eso, desde tu experiencia y perspectiva, ¿en qué casos esta falta de coordinación y gobernanza metropolitana eh, puede convertirse en un problema de gobernabilidad política, por no contar con las estructuras, los marcos jurídicos que nos permitan adaptarnos a las nuevas dinámicas espaciales, sociales, económicas, demográficas que se están dando en México y en todo el mundo? Y cuando seguimos operando, pues con una concepción que viene desde el siglo XIX, ¿no? De República Federalista. Eh, y estaba bien porque era un modelo que funcionaba para los fenómenos que se estaban dando en ese momento, pero el mundo ha cambiado mucho. Entonces, a mí me gustaría pues, que nos platicaras al respecto, porque acabas de mencionar también el caso de la pandemia del COVID-19, y bueno, pues yo creo que esta pandemia ha venido a desnudar muchas de las fragilidades, carencias estructurales de nuestro sistema y rezago. Yo creo que la indignación ya se está manifestando en primer lugar por las mujeres, ¿no? Creo que, digamos, y este aumento de la violencia hacia las mujeres, este encontronazo, digamos, también esta violencia por parte de muchos hombres ejercida al interior de los espacios domésticos y tal, pues tienen que ver con estas grandes frustraciones que se están viviendo de pérdida de trabajo, de pérdida de oportunidades, ¿no? De una política de vivienda desordenada, ¿no? De una política de crecimiento territorial y de asentamientos humanos donde no alcanzas los mínimos, digamos, de bienestar y de servicios. Y bueno, ahí hay digamos, no estoy, por supuesto, justificando la violencia hacia las mujeres ni el feminicidio, tal. Sin embargo, bueno, o sea, no es una cuestión aislada, ¿no? Este incremento de la violencia tiene que ver con esta crisis, ¿no? Donde pues las personas están viviendo de manera muy desesperada, digamos, el no poder seguir adelante con su vida, con sus expectativas. Y bueno, esta indignación, como decía, a mí realmente no lo hubiera sucedido en otro momento, el nivel de legitimidad que tiene las movilizaciones violentas en muchos sentidos, con mucha violencia, que tiene estos grupos de mujeres jóvenes feministas. O sea, es decir, en la sociedad tienen razón, hay un déjenlas en paz, hay un no las toquen, ¿no? Te digo que en otro momento hubiera sido absolutamente criticado, rechazada esa violencia. En este momento, como que se está expresando a través de ese movimiento
pues la polarización, ¿no? Esta indignación que tiene la gente, incluso desde otro tipo de grupos como Frena, por ejemplo, que tiene tomado el Zócalo porque quiere que el presidente, digamos, renuncie, ¿no? Pues se movilizan todos los fines de semana y tal, pues también, ¿no? Es desde la perspectiva, digamos, de una perspectiva distinta en términos me parece un movimiento muy antiderechos y demás, pero también de alguna manera pues responde a una indignación, ¿no? Entonces me parece que si no canalizamos bien, por ejemplo, ¿no? Esta decisión de quitar todos los fideicomisos, más de 100 fideicomisos donde hay para gastos catastróficos en salud, para la financiera rural, que ahora se llama de otra manera, pero digamos, sí es el rubro, digamos, esta financiera, esta institución que tenía estos recursos, miles de millones de pesos para el campo, todo lo que es la investigación científica, las becas de estudiantes, o sea, todos estos fideicomisos que finalmente se nos plantea, no, el dinero ahí va a estar, sí vamos a invertir, sí se va a entregar, pero finalmente eliminas, ¿no? Todos los mecanismos precisamente de gobernanza, de participación, de toma de decisiones, digamos, de instituciones más autónomas por ser este tipo de fideicomisos, de las decisiones cotidianas de gobierno, lo centralizas completamente, ahorcas finalmente, ¿no? También a los estados, ya no digamos a los municipios. Y bueno, esto puede efectivamente desembocar en crisis sociales más fuertes. Yo me acuerdo muy bien, a mí me tocó el gasolinazo, me tocó cuando subió el precio de la gasolina en 2016, en enero, que empezaron los saqueos, que se empezaron a movilizar en la ciudad. Claro, con el tema de los tweets y las tecnologías, luego eran noticias falsas y de todas maneras la gente las difundía, entonces había terror, los comercios cerraban, la gente a veces con un poco, fue un 5 de febrero, esa noche va a ser la noche de los Reyes Magos, entonces señoras que entraban y se robaban juguetes y salían corriendo, pero como parte de esa emoción social de ese momento, fueron de los días más difíciles que tuve como secretaria de gobierno, cómo aplacar eso, cómo decir, a ver, no es una cuestión generalizada, quédense en sus casas, no se vayan con la finta, pasen el Día de Reyes en paz, no sigan a estos grupos que están saqueando y que pretenden saquear. El gobierno de la ciudad está llegando porque tenemos nuestras cámaras, los estamos viendo. Fueron 2, 3 días muy complicados y fue una chispa, ¿no? Fue una chispa de que alguien hizo algo, le informó al otro y fueron 2 días de revuelta, digamos, que no hubo necesidad ni de represión ni nada, se fue al Estado de México, en el Estado de México también empezó a suceder. Entonces, digamos, recuerdo ese momento que fue cuando la alza de las gasolinas, incluso te puedo asegurar que la mayoría de las personas que estaba reaccionando, pues no usan automóvil, no usaban automóvil, ¿no? O sea, usan transporte público, usan otro tipo de transporte no motorizado y sin embargo fueron los que se movilizaron. ¿Por qué? Pues porque hay descontentos de mucho tipo, ¿no? Entonces digo, ahora realmente hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y eso tú lo hueles en lo local, ¿no? Tú puedes oler qué está pasando. Un gobierno puede, no solamente oler en el sentido de inteligencia, digamos, de conocer tu entorno. Y estos gobiernos locales, pues finalmente tendrían que tener la capacidad para, sin mezquindad, con visión digamos, de lograr gobernabilidad democrática, porque la gobernabilidad la puedes lograr también con el garrote, ¿no? Sino de gobernabilidad democrática para poder tomar decisiones de reactivar, por ejemplo, las oportunidades de reactivar la economía
pues a partir de economía, fortalecer economía agrícola, alimentaria, la economía del cuidado, o sea, la gente efectivamente cada vez más necesita ser cuidada, los niños ahora que están en las casas, pero eso hay que pagarlo. O sea, eso necesitamos reactivar el mercado interno y el mercado interno se reactiva con este tipo de hacer, por ejemplo, de las tareas del cuidado, tareas pagadas, programas de empleo temporal, que también vemos en el presupuesto que se acabó el empleo temporal, seguramente todo el dinero está yendo a jóvenes construyendo futuro. Estos jóvenes podrían ser capacitados en el cuidado de personas enfermas, de personas adultos mayores dependientes. Es decir, tenemos que conectar las diferentes necesidades con las salidas, ¿no? Entonces, me parece que no estamos viviendo en este momento una crisis social. La gente está esperando, ¿no? El gobierno tiene pues tiene la visión de que sus programas, que ya venía desde el año pasado, le van a llegar a las familias, a uno le va a llegar una beca, al abuelito le va a llegar su pensión de adulto mayor, a otro le va a llegar el préstamo por su tiendita o por su empresita, y que con eso pueden salir adelante, ¿no? Nosotros pensamos que necesitamos impulsar el ingreso vital de emergencia, que ya se está haciendo en muchos países de América Latina. Todos están recomendando ese ingreso para que efectivamente lleguen 2, 3 o 4 ingresos a una familia y puedan resistir los próximos meses, ¿no? De muchas industrias que no se están recuperando, construcción, turismo, todo lo que es los servicios, restaurantes, hoteles, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, puede suceder, digamos, en este momento no está sucediendo, todavía tenemos una oportunidad y sí me parece que había que echar a andar, y lo hemos platicado con Sedatu, ¿cómo le hacemos para que en todos estos consejos metropolitanos que se han formado, incluidos digamos, los del Fondo Metropolitano, que nos sirvan en la toma de decisiones en este momento para reactivar empleo, para invertir en las personas, para ver qué está pasando con el tema de salud, porque los 77,000 muertos pues son en los hospitales, digamos, no necesariamente estamos contabilizando los que mueren en su casa, los que no. Entonces, el dolor puede ser mucho mayor del que estamos viendo, ¿no? O sea, hay mucha evidencia que el dolor en la gente puede ser mucho mayor del que estamos viendo, y en ese sentido, pues, vienen procesos electorales, eso polariza, ¿no? De por sí traemos una polarización, vienen procesos donde más se va a polarizar. Yo espero que todos seamos muy responsables, que en estos procesos electorales, bueno, pues los políticos no pongan el ejemplo de la confrontación, porque entonces ese ejemplo pues lo va a seguir la ciudadanía, ¿no? Entramos a un periodo complicado en nuestro país, porque pues ya en octubre empieza la mayor elección en la historia de México que hayamos tenido, por lo menos la historia contemporánea. Muy bien, gracias. Hablaste tú de cómo, pues, es una invitación prácticamente lo que hiciste, a que los gobiernos locales actúen, dejen de lado las mezquindades y trabajen con una visión más metropolitana, precisamente para ver, digamos, resolver los temas cotidianos, de operatividad cotidiana, los temas estructurales, pero también los coyunturales, como los que se derivaron como producto de esta pandemia y que potencializan otros descontentos que ya existían y que mismos que ya describiste anteriormente. Entonces, dentro de este trabajo que está realizando la Comisión de Zonas Metropolitanas en coordinación con la SEDATU y también los 3 órdenes de gobierno, pues bueno, se reúnen, trabajan, discuten, se tratan de crear marcos jurídicos para la gobernanza, para la colaboración, pero me imagino que también enfrentan resistencias.
o históricamente se han enfrentado resistencias, porque en el caso de la comarca lagunera, en teoría somos una metrópoli desde el 2017, cuando se hace el Fondo Metropolitano y el Comité Técnico, pero pues nunca avanzó. O sea, los fondos se convirtieron más como en un recurso para parchar obras en curso, en lugar de pensar en infraestructura de alcance metropolitano, en agencias, etcétera. Entonces, ¿dónde están o hasta ahorita dónde han estado los cuellos de botella y las mayores resistencias por parte de gobiernos estatales y municipales? Y también dónde están las simulaciones, o sea, y cómo a través del trabajo que están desarrollando quieren pues ya resolver eso, superar eso. Pues sí, mira, yo creo que primero decimos que el camino está plagado de convenios. Hay un montón de convenios, todo mundo firma convenios. Buenísima esa, ¿Eh? buenísima, buenísima Eso la está frase. buena, ¿verdad? Está Sí, plagado de buenísima. convenios y ya, o sea, no podemos funcionar así. La vinculación, o sea, tiene que ser, es decir, la coordinación tiene que ser vinculante, tiene que ser obligatoria. Si no la hacemos de esa manera, no se va a poder, porque los intereses políticos, ¿no? En esta, digamos, en esta pluralidad que existe en el país, en esta pluralidad política, en esta, digamos, no nos vamos a asustar, ¿no? Pues finalmente de eso se trata, ¿no? De una pelea por ponerte al frente, por ganar territorios, por tomar decisiones, tener más poder político, por las mejores y por las peores razones, pero finalmente, pues si no es obligatorio, no, o sea, si el de enseguida es de otro partido y el del Estado es de otro y, digamos, no hay, y luego gobiernos muy poco profesionales y muy poco profesionalizados, porque llegan unos, corren a todos, entran otros, muy difícilmente hay un seguimiento, ¿no? Que eso es una de las, pues de los grandes problemas del servicio público que tenemos en México, que no es un servicio, no es una carrera de Estado, sino son carreras de gobierno, ¿no? Entonces la gente sale, entra, va y viene, y no hay posibilidades de continuar. Entonces me parece que hay que, por una parte, hacer estos marcos legislativos para hacer obligatorias la coordinación y la toma de decisiones, para poder encontrar los caminos, incluso ya, pues eso, legales, digamos, para poder hacer esta infraestructura metropolitana, sobre todo cuando estamos hablando de estados diferentes, quizás en un mismo estado, como por ejemplo la zona metropolitana de Guadalajara, se le facilita, digamos, porque los dineros llegan al estado, pero cuando son dos territorios, pues entonces ahí hay una complicación, ¿no? Y tenemos problemas como que carreteras que llegan a la mitad porque ya no pueden invertir en el otro pedazo de terreno, ¿no? Como es el ejemplo incluso de ustedes o de otros creo que de la zona metropolitana esta de Puerto Vallarta, que ahí hay un puente que llega hasta la mitad. O sea, cuestiones absurdas, ¿no? Y la gente es la que lo vive mal, porque finalmente, si no hay un transporte metropolitana con infraestructura metropolitana, pues hay que tomar 3 transportes porque no puedes brincar de un estado a otro en el mismo transporte. Entonces, tú me decías, pues, que yo creo que, digamos, en este momento, además, en este momento, y creo que yo espero que podamos discutirlo entre el gobierno, nuestra comisión, la comisión de la Cámara de Diputados, que está obviamente trabajando mucho en esta cuestión. No hay mejor herramienta de política pública, no hay mejor herramienta para impulsar el desarrollo, el crecimiento económico que traiga posibilidades de ingreso y de trabajo para la gente y que nos recupere de esa pandemia, si no es con el presupuesto. O sea, el presupuesto tendría que ser el instrumento de política pública en este momento más importante para la reactivación económica, con empleo y con empleo decente, es decir, con empleo con derechos y no el empleo precario, que es el que se está recuperando, un empleo sin derechos con salario de 1 a 3 salarios mínimos, los otros no se están recuperando. Entonces, pues estamos en este momento en esta discusión, ¿no? Este momento es la coyuntura, ese presupuesto servirá para esa reactivación, para ese impulso, servirá para seguir fortaleciendo nuestra
digamos, los servicios de salud, servirá para que en los municipios y en los estados se vean fortalecidas sus finanzas para poderle hacer frente a esta pandemia. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Al Senado de la República viene el tema de los fideicomisos. Son mayorías simples las que votan, ¿no? No son mayorías calificadas, por lo tanto, digamos, la coalición gobernante tiene la mayoría simple tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, por lo menos será un momento, digamos, de discusión, ¿no? Para que esto se haga. Las zonas metropolitanas pues generan el 60% del Producto Interno Bruto, o sea, pensar desde esta perspectiva, pero efectivamente en este momento es un llamado a misa, ¿no? O sea, un llamado a misa, decirle a los gobiernos municipales con el estatal, oye, vamos a pensar desde la perspectiva metropolitana cómo se mueve la gente, ¿no? La movilidad de las mujeres no están regresando al mundo del trabajo, se están quedando en su casa. ¿Qué vamos a hacer para que quedarse en casa no signifique quedarse para siempre en casa otra vez, ¿no? O sea, cuando ya veníamos de salida, ya veníamos conquistando derechos y eso no lo podemos resolver desde una política centralizada, una visión centralizada, sino con una distribución equitativa, por supuesto, porque también ya hay muchos estados diciendo, oye, pues yo te doy mucho dinero, regrésame, ¿no? Bueno, finalmente la política la política fiscal y la política y el presupuesto público, pues es para construir un piso de igualdad. Los que generan más, pues tienen que darles a los que generan menos, ¿no? Entonces sí hay que hacer un nuevo acuerdo, pero tiene que ser un nuevo acuerdo de veras que haga que a lo ancho y largo del país podamos tener un piso mayor de igualdad en términos de derecho y todo lo que implica, digamos, el uso de suelo, ¿no? Ciudades sostenibles, resilientes, la generación de empleos para una economía verde. En fin, tenemos tantas posibilidades. Ahí está la Agenda 2030. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues está en peligro, o sea, están absolutamente en peligro de que vayamos a cumplir hambre cero, trabajo decente, ¿no? Cambio climático, o sea, está verdaderamente en este momento en vilo lo que habíamos pensado hasta ahora. No es que tengamos que renunciar a la Agenda 2030, por supuesto que es una hoja de ruta para un mundo más justo, más igualitario, sin estas desigualdades tan profundas, un mundo en paz, con justicia, pero o sea, no podemos cerrar los ojos a que esta pandemia y esta crisis nos movió el piso completamente, ¿no? Nos movió el piso completamente. Entonces, bueno, pues nosotros ahorita lo que vamos a hacer es esto que yo te planteaba. Vamos a retomar estos foros de manera virtual. Hay afortunadamente tecnologías que te permiten hacer talleres y todo, mesas de trabajo de manera virtual para un poco pues recoger, digamos, lo que se está viviendo, lo que se está pensando con este tema de manera muy particular. Y pues ya esperemos que en esta próxima semana la Cámara de Diputados ya vote en el Pleno la reforma constitucional, ¿no? Por el derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Se va a ir a los estados, ahí se los encomendamos, ¿no? Para que Coahuila, Durango, sus congresos, pues acepten rápidamente esta reforma constitucional para tener por lo menos los 17 estados necesarios, que se publique, que ya sea un derecho, y paralelamente pues empezar a discutir qué ley general de movilidad y de seguridad vial, ¿no? Que no invada competencias, que ayude a los gobiernos locales que tienen muchas competencias en términos de seguridad vial y movilidad, digamos, que nos ayude a que el piso común
que nos dará esa ley general, pues a partir de ahí se puedan generar, digamos, innovaciones y se puedan generar, digamos, muchas legislaciones más robustas a nivel local. Estamos hablando con la Asociación de Autoridades de Movilidad, ¿no? Están muy esperando, digamos, que les llegue esta reforma y luego, pues, hacer una ronda de discusión, porque pues si estamos hablando de zonas metropolitanas, la movilidad es algo absolutamente central. Si eso lo resolvemos, resolvemos la mitad del problema para mejor calidad de vida de la gente. Y ahorita que mencionas, por ejemplo, esto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, su nombre lo hizo, es Ley General, son los lineamientos, es la plataforma común, es la adecuación de los marcos jurídicos locales, estatales, incluso municipales, en torno a lo que dicta ella, pero que también con la posibilidad incluso de enriquecerlos en los contextos locales, siguiendo la lógica o nutriendo el lineamiento. O sea, y esta ley a final de cuentas y este esfuerzo va encaminado hacia el dotar a las metrópolis, a todo el país, pero en este caso, y que es motivo de la discusión, a las metrópolis de las herramientas necesarias para la gobernanza. Y esta es vital, porque es lo que conecta a todo el territorio. Es una de las bases. Mencionaste tú lo del cumplimiento de los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030 y de cómo pues se está batallando mucho para llevarlos a cabo. Y dado el contexto y la realidad actual de México, y como dijimos, es una tendencia que a mi gusto no va a cambiar ni aquí ni en el mundo, que es el del fenómeno de la metropolización, pues gran parte del peso y de la responsabilidad de llevar a cabo esos objetivos recae en las metrópolis. ¿Por qué? Porque concentra la población, porque concentra la actividad económica, porque concentra también las problemáticas hasta de gobernanza y de gobernabilidad, producto precisamente de la misma concentración de la centralización a escala territorial, y concentra el consumo del recurso, de los recursos naturales. ¿Sí? O sea, la mayor parte del estrés hídrico que se está generando a nivel nacional proviene del consumo que se realiza en las metrópolis. Y es muy difícil cumplir esos objetivos si no contamos con los marcos jurídicos adecuados o por lo menos con el cumplimiento de los convenios que ya se establecieron. Tú dijiste hace rato una frase que me gustó mucho y me dio, se me hizo hasta cómica, pero muy puntual por lo incisivo, pues el camino al infierno está lleno de convenios, ¿verdad? Está pavimentado con convenios y se deja muy abierto a la voluntad política, y es cierto, porque son voluntades soberanas en los 3 niveles de gobierno, pero muchas veces se presta al acto, a la simulación, a la foto, lo que tú quieras, y no se lleva a cabo. Entonces, dado los riesgos, la situación que se está enfrentando en el país, los riesgos, el tiempo, que también ya es apremiante, ¿hasta qué punto en estas discusiones que han tenido se ha contemplado la posibilidad de legislar la metropolización o la metrópoli a un nivel constitucional para darle ese marco, ese soporte? Yo creo que esa va a ser la discusión. Una vez que saquemos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ponle en el periodo próximo, de febrero, marzo, abril, porque ahora esperamos más o menos, quizás fines de octubre, esperemos primera semana de noviembre tener los 17 estados, a que en ese mes, ¿no? Los congresos locales, que también, ¿sabes qué? Yo te iba a decir algo que a mí me pareció, les digo, insisto mucho, que me parece más importante el proceso que el final, ¿no? O sea, más que tener la ley rápido, o sea, ya los 17 estados, que se den oportunidad, ¿no? Que reciban la propuesta, que las comisiones de movilidad o semejantes en cada congreso organicen alguna reunión, inviten a sociedad civil, ¿no? Tengan 2, 3 expertos que hablen sobre el tema. Y bueno, y esto viene
a partir de las iniciativas en las comisiones de zonas metropolitanas y movilidad, tanto de la Cámara como del... Entonces, que el proceso sea un proceso que no sea eso, ¿no? Que no sea un mero trámite de ya no la mandaron y aquí hay que votarla, sino que en los estados se dé una discusión. Quizás podamos tener un mes, ¿verdad?, de discusión, y dentro del proceso electoral que viene, pues está muy bien, porque finalmente de ahí sacas una agenda, ¿no? De ahí sacas una agenda, una propuesta sobre el tema. Entonces, bueno, más o menos un mes, mes y medio que se tarde. Paralelamente vamos a estar como trabajando, pues ¿no? Hay diferentes visiones y propuestas sobre qué tipo de ley general tiene que haber. La Cámara de Origen seguramente seremos el Senado de la República. Entonces, para finalmente, digamos, tenerlo el año que entra, ¿no? Y una de las discusiones precisamente de estos foros que tú participaste en el de La Laguna, y vamos a ver, digamos, todos los que siguen, es un poco, reformamos la ley que tenemos de desarrollo y asentamientos o hacemos una ley de zonas metropolitanas. Vemos el tema de la generación de un derecho constitucional y eso qué significaría, o digamos, otra vez metemos el tema de la ley, de la necesidad, digamos, de una ley general de zonas metropolitanas o como le queramos llamar. Yo creo que esa tiene que ser una llegada, ¿no? Vamos a hablar del tema, queremos hacer estos foros sobre el asunto, tener una relación permanente, digamos, con organizaciones más y redes más consolidadas que estén pensando y que ya hayan pensado y tenido experiencia en esto como ustedes, para finalmente, pues si llegamos a esa conclusión, que no reformamos la de desarrollo urbano, sino que construimos pues lo hagamos ya, ¿no? Sea resultado de un consenso. Afortunadamente en el Senado de la República, pues quedan todavía 4 años, ¿no? 4 años de proyección. La Cámara de Diputados ya se van, algunos se reelegirán, otros no, pero digamos, no es lo mismo. Entonces sí podemos acumular una discusión y quizás como legado, ¿no?, de esta legislatura, porque como se va a discutir también necesariamente el tema del nuevo pacto federal que yo te planteaba, ¿no? Entonces, pues esta discusión se va a entrelazar, ¿no? Se va a hacer una discusión, yo creo que podemos hacer una discusión buena, robusta, interesante, para llegar a una conclusión a partir, porque no podríamos pensar de forma metropolitana si no cambiamos el 115, si no hacemos, digamos, claro, reformas distintas, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser un tema de llegada, pero sí, o sea, estamos muy claros que esa es una discusión que tenemos que dar. Ya en este momento casi pues hubiéramos terminado, ¿no? A mí sí me parece importante los foros, porque fíjate que yo no lo hice en La Laguna, pero lo hice en Guadalajara. Me senté en una mesa y realmente, pues, muy interesantes las reflexiones de quienes están operando lo que, ¿no? El tema de las necesidades que ven las organizaciones, muy, muy interesantes. Sí tienen mucho que decir y me parece que tiene que venir así, ¿no? Como de lo local hacia el Senado para poder, entre SEDATU y el Senado, porque tenemos que construir un acuerdo necesariamente, poder, y bueno, también, digamos, en este caso, todo el tema del federalismo con quienes están en las comisiones de gobernación, pues una discusión sobre el tema, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que tú preguntas es la pregunta. Tenemos una respuesta, en este momento ¿no? Pero sí la voluntad y la visión de que eso tenemos que discutirlo y tenemos que tomar una decisión sobre cuál es el camino legislativo que vamos a seguir para dejar de hacer convenios y tener una legislación robusta que nos obligue a todos, que nos alinee a todos, independientemente, digamos, de qué representemos y de dónde vengamos y tal, ¿no? Sí.
No, pues es que es el reconocimiento del fenómeno que se está viviendo, de las realidades. Ya es la lógica del siglo XXI, no es la lógica del siglo XIX cuando surge el concepto de la República Federalista, ¿no? En Estados Unidos. Incluso estamos pensando, híjole, pues me voy a atrever a decirlo, ¿no? No quiere decir que surja ahorita inmediatamente, pero ya tiene que irse pensando, tiene que irse discutiendo la posibilidad de un cuarto nivel de gobierno que vendría siendo las áreas metropolitanas, ¿no? Por ejemplo, tú lo ves, en la Ciudad de México es una zona metropolitana en sí misma, porque cada delegación es del tamaño de una ciudad. Eh, y luego, ¿cómo se conectan con Morelos, con Hidalgo, con Toluca, Estado de México? Y luego la zona metropolitana de la megalópolis del Valle de México inicia un corredor de zonas metropolitanas con Querétaro, con Guanajuato, con San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, hay que darle un sustento constitucional, pensar en eso, en la reforma al 115 para adecuarlo a estas nuevas realidades, y el pacto, una nueva ley de coordinación fiscal que equipe con mecanismos recaudatorios y de uso del recurso y de gasto para responder a estas realidades. Cómo crear fondos metropolitanos, agencias metropolitanas, sustentos. Y el otro tema que me interesa dentro de estas nuevas realidades, que no es nada más para es para cualquier otro, hablamos mucho de la participación, de la gobernanza y participación ciudadana. Sin embargo, pues fuera de lo que viene siendo la ley electoral y de la participación que se da en estos ejercicios electorales, y yo le llamaría casi el ritual electoral, porque es la única vez que invitan a la ciudadanía a participar y está el marco. Pues no hay un marco, digamos, para una ley general de gobernanza y participación ciudadana pensada no para el ejercicio electoral, sino para el acompañamiento en la co-creación, seguimiento, monitoreo de políticas públicas, en el acompañamiento de la ciudadanía al ejercicio de gobierno sobre una base cotidiana, ¿verdad? Porque tenemos los consejos de cualquier tema que te guste, y son pues, simulaciones, ¿no? O gente cercana a gobierno, o gente muy ligada a un grupo económico predominante que también se da esos mecanismos, y realmente no hay un espacio de mucha discusión, no hay mecanismos de consulta. eh, eh, entonces, ¿cómo dar esa base jurídica para estas nuevas realidades? Porque se habla, por ejemplo, del Consejo Consultivo Ciudadano Metropolitano, y está muy bien, ¿sí? Y cómo opera y cómo se selecciona, etcétera, pero parecería como una isla aparte cuando no hay estas bases ni siquiera en los reglamentos municipales, por ejemplo, de participación y de gobernanza metropolitana, cómo se va a manejar el consejo del tema que tú quieras, que ya tiene que pensarse con perspectiva metropolitana. Creo que hay esos vacíos y que es buen momento para irlo pues, discutiendo. Yo ahí te lo dejo. Estamos, Julián, pues estamos abiertos pues a pensar si ustedes, digamos, tienen alguna propuesta eh, para desarrollar algún tipo de idea, digamos, en este sentido. Está el Instituto Belisario Domínguez, ¿no? Que precisamente impulsa el apoyo a investigaciones, publicaciones, y todo es no así las grandes investigaciones, ¿no? Son investigaciones y son para el desarrollo de propuestas, ideas que impacten en la propuesta legislativa. Hemos establecido una buena relación. Ahora estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y el instituto un diagnóstico sobre todo, cómo está toda la legislación sobre el tema de movilidad para ahora que viene la ley general, con la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Vamos al Instituto Belisario del Senado con la facultad, como una especie de libro de texto sobre el derecho a la ciudad.
Entonces, bueno, pues la Belisario está como muy dispuesta, ¿no? Y creo que yo he establecido ya buen contacto con el instituto para que apoye este tipo de propuestas. Entonces, me parece que, digamos, si tú o alguien, o sea, ustedes pueden desarrollar esto que tú estás planteando y bueno, es parte, digamos, de lo que tenemos que discutir con esto, generar discusión al interior del Senado, al interior de la Cámara de Diputados, como llevar el conocimiento y los temas importantes para reflexionar. La voluntad está, o sea, hay mucha, digamos, voluntad política de las legisladoras y los legisladores que estamos en estas comisiones, de entender y de cumplir, pues finalmente nuestro cometido, ¿no? Y efectivamente, o sea, si discutimos por ejemplo, en la propuesta que ya los tres gobiernos y todos trabajamos juntos de la ley de coordinación del Valle de México, de la zona metropolitana del Valle de México, pues, por ejemplo, no quedó el Instituto de Planeación Metropolitana, ¿no? La Ciudad de México dijo, no, pues yo apenas voy a hacer el mío, entonces esto que tiene obligación de hacerlo por la Constitución, esto me va a obligar a otra cosa. Entonces, bueno, pues por lo pronto queda suspendido, ¿no? Como cuando hubiera sido, híjole, Excelente. fundamental. Oh, Y bueno, también los otros estados, así, pues cada uno tiene su cuento y no avanzamos, por ejemplo, en ese tema. Ya no digamos un parlamento metropolitano, ¿no? Que, bueno, pues que hay también que hay que hacerlo, porque pensarlos, en algún claro. momento, seguramente en algún momento, como mecanismo de gobernanza, toma de decisiones, participación ciudadana y tal, vamos a tener que hacerlo, pues darle sus competencias, ¿no? Que no invada, digamos, las competencias de los estados, pero en esa ley de coordinación, pues también como que peleamos mucho la presencia de los municipios, ¿no? O sea, que el gobierno, o sea, que no fuera solo la decisión de los tres gobiernos, sino que realmente los municipios pudiesen intervenir en la toma de decisiones, ¿no? Esto está en la Cámara de Diputados, esperemos que ya salga y me parece que puede ser un modelo interesante. Hay muchos avances sin duda, ¿no? Hay cosas que quedaron pendientes, pero hay muchos avances. Pero eso es el mayor, pues es el mayor tema, pues ahí mismo en la laguna, ¿no? O sea, el mayor asunto es soltar el control, ¿no? Como del territorio que yo tengo ganado y compartir las decisiones, pues, con los otros, ¿no? Ese es el reto más importante, pero que en algún momento vamos a tener que movilizar esas voluntades y dar lineamientos obligatorios para trascender las diferencias políticas, partidarias, electorales y entrarle a estas decisiones metropolitanas con la intervención de la sociedad civil y con la intervención de los ciudadanos. Pues, Patricia, pues muchas gracias por el ofrecimiento de poder acercarnos ahí con el Instituto Belisario Domínguez. Conozco bien su trabajo, los documentos que hacen son de enorme calidad, muy bien fundamentados, con propuestas muy puntuales que, pues, su misión es apoyar el trabajo legislativo, ¿no? Después de este trabajo de análisis. Y si pudiera, pues, sembrarse esta inquietud, presentar un esbozo de propuesta para que después se desarrollara junto con ellos en discusión y colaboración contigo y los que se apunten, pues, pues qué mejor, ¿no? Porque yo creo que se tiene que pensar en darle ciertas certeza y lineamientos generales a este tema. Como dijimos, la participación está pensada para el ejercicio electoral, no está pensada para la lógica del acompañamiento cotidiano. Me estoy pensando, por ejemplo, la metrópoli, a final de cuentas, pues es el núcleo poblacional que concentra, ¿no? Pero está comprendido este espacio urbano dentro de un territorio bastante más amplio, ¿verdad? Y el territorio, a su vez,
inmediato de lo que podía aportar una región, o aquí como es el caso de la laguna, pues la comarca lagunera con estas 15 ciudades alrededor y la zona metropolitana, forma parte, esta región forma parte a su vez de una cuenca hídrica, ¿sí? Que se extiende hasta kilómetros, cientos de kilómetros. Y se requiere de sistemas hídricos muy complejos e interconectados para poder abastecer del agua que nutre a esta metrópolis, a esta pequeña mancha dentro de este territorio, ¿sí? Pero que consume todo, se consume el 80% del recurso. Entonces, si ahorita estamos con la discusión de darle este marco jurídico a la metrópoli, uno diría, pues, híjole, lo que estás planteando, danos chance porque apenas estamos con esto y estás pensando en cómo pensar en incorporar y darle gobernanza a esto, pues a lo mejor puede ser el mejor momento para meterlo a la discusión. Porque hay esta dependencia, como dijimos, de sistemas hídricos muy complejos que no están siendo cuidados. Vivimos un abatimiento acelerado de nuestros mantos freáticos. 105 de las 600 zonas, de las 153 acuíferos más importantes del país, están sobreexplotados. Varios de ellos están a punto de llegar al día cero, como ya le llaman. Y curiosamente gran parte de ellos en lo que viene siendo la zona metropolitana del Valle de México y este corredor de zonas metropolitanas que ya platicamos anteriormente. La laguna no se habla porque es pues, abatimiento de mantos freáticos y deforestación y afectación a las cuencas altas, a los bosques, que todas estas regiones que son, yo le llamo las fábricas de agua. Entonces, híjole, así como es necesario pensar, o sea, qué pasos tenemos que dar legislativos, porque así como debe haber un plan de ordenamiento territorial, debe haber plan de ordenamientos hídrico, del recurso hídrico. Y estos pasos tenemos que dar ahorita, porque como dijimos, el tiempo ya se nos agota. Estamos ante la posibilidad de tener metrópolis sin agua. Sin agua. No, estaría terrible. Sí, yo creo que le hemos entrado mucho al tema de movilidad, pero efectivamente me parece que esto que planteas es fundamental, porque además pues es y hablando de la Agenda 2030 y demás, o sea, el tema del agua, el derecho al agua y todo lo que esto significa, pues es una de las agendas, digamos, que deben de ser y que tienen que ser más importantes en el país. Y como verás, pues los planes de inversión en infraestructura, pues no tienen esto como una prioridad, ¿no? Todos los planes, las grandes inversiones de infraestructura, pues yo creo que ya para este sexenio ya está muy, ya 2 años, ya está muy entrado, digamos, el sexenio para cambiar de idea. En todo caso, si cambia va a ser pues para la situación de esta crisis, ¿no? No tanto para pensar en esto que tú planteas, qué tipo de infraestructura necesitaríamos y qué tipo de decisiones tomar, porque pues estamos, ¿no? Estamos ya como decías, en la hora cero, ¿no? Y eso también tiene que ver con, igual si hablamos de cambio climático, pues ya ves el tipo de decisiones que se están tomando sobre la no conversión a energías limpias. Estamos yo creo que estamos en un momento, digamos, interesante en el sentido que tenemos que influir, que tenemos que discutir, que tenemos que proponer. Y bueno, pues yo me llevo tu propuesta, la hablaré con Sedatu de con quién están dialogando ellos sobre el tema del agua a partir de su tarea de desarrollo urbano y de materializar el derecho a la vivienda y lo que en el programa que acaban de presentar, ¿no? Sedatu. Y bueno, pues sí, o sea, es un gran tema, sin duda que es un gran tema. En el Senado tenemos dividido desarrollo urbano de zonas metropolitanas, ¿no? Pero nos hablamos mucho, o sea, estamos como muy juntos
en la visión, y también lo hablaré con el senador Fuentes sobre lo que estás planteando del plan de ordenamiento hídrico y de qué tipo de legislación podríamos necesitar. Yo creo que todos están preocupados por eso, ¿eh? Todos estamos preocupados por el agua, pero finalmente yo te diría, no hay ningún tipo de propuesta sobre el asunto, ¿eh? No en senadores, no en senadores, no hay. Uy, uy. Hay puntos de acuerdo, exhortos y tal, pero no hay que se estén trabajando propuestas específicas sobre el tema del agua y cómo vamos a recuperarla o cómo vamos a dejar de sobreexplotar, porque además, como tú dices, tiene que ver con las zonas metropolitanas y no estamos pensando desde ese lugar. Al inicio de la legislatura, no al inicio, el año pasado, Beatriz Paredes, que es la presidenta de la Comisión de Nuevas Tecnologías, de Tecnología e Innovación, se llama su comisión, que por cierto la acaba de dejar, se fue a América Latina. Organizamos un foro sobre el tema del agua, su comisión y la Comisión de Zonas Metropolitanas en el Valle de México. Incluso las conclusiones del foro se lo entregamos a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, y bueno, ya ahí no dimos continuidad, ¿no? Pero hay que revisar, voy a revisar todo el resultado de ese foro, que fue muy importante, muy interesante, o sea, gente de la academia, organizaciones, expertos, expertas, consultores, muy interesante ese foro. Entonces, es lo único que hemos hecho como Comisión de Zonas Metropolitanas. No sé si estuviste cerca, no sé si supiste, no sé si lo viste. Fue, te digo, como 6 meses haber entrado a esta legislatura. Voy a mandártelos para que tengan todos los resultados de ese foro. Hay una buena memoria, hay una muy buena memoria. Y a partir de eso, pues, ver, ¿no? Como qué podemos trabajar y cómo le damos seguimiento. Pero ahí fue específicamente sobre el Valle de México, pero finalmente la discusión fue una discusión amplia, muy interesante, sí. Y desde las lecciones, desde la problemática del Valle de México y las lecciones que nos da a nivel nacional, ¿verdad? Porque, exactamente, exactamente. Pues muchas gracias, sí, te agradecería mucho esa información y tengo confianza en que es un tema que puedes meter, y lo digo por la experiencia directa que tuvieron con la constitución la conformación de la Constitución de la Ciudad de México, en donde pues metieron temas de avanzada, incluso una estructuración distinta del documento. Me llama la atención que hay un capítulo, por ejemplo, de instituciones autónomas, que no lo veo en otras constituciones estatales. Entonces, pues es buen momento para ir a meterlo. Patricia, sabemos que tienes el tiempo limitado y yo quisiera... Ahora me voy a un foro sobre en qué vamos sobre la legalización del cannabis. Entonces voy a cambiar totalmente de otra tema. Frecuencia. Pero lo haces varias veces en el día, porque así te lo exige bueno, sí, trabajo sí, legislativo. Además de las entrevistas que haces. Yo quisiera dejarte el pedir que pensemos en 4 escenarios a futuro. Escenarios de futuro para las zonas metropolitanas de México. O sea, tu reflexión, ¿cómo lo ves tú, estos 4 escenarios a futuro para las zonas metropolitanas de México? El inercial, el escenario inercial, el ideal, o al que aspiramos, el de la mejora probable y el del retroceso. Y cerrar con eso. Mira, yo creo que estamos entre el inercial y la mejora probable. Yo creo que ese es el escenario, ¿no? O nos puede pasar de noche y no avanzar sobre todo en la discusión en política pública. Y lo mejor posible que creo que se va a construir desde la necesidad, porque el presidente incluso ya dijo que sí, que le entra a la discusión, le dijo a los gobernadores estos del bloque federalista que la posibilidad de discutir un nuevo pacto federal, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, entre lo inercial
que finalmente la polarización sea la que gane, ¿no? No una revuelta, pero sí una movilización social también de mucha confrontación. Entonces, que eso implique, pues que nos vamos, ¿no? No le metas más ruido, no le metas más cambios, ahí nos vamos. O no una reforma al sistema, digamos, al pacto federal y a la coordinación fiscal de mucho calado, ¿no? Sino algo posible dentro pues de esta polarización y hasta ahora la imposibilidad de construir acuerdos entre todos, ¿no? Algunos construyen entre ellos mismos, ¿no? Pero un poco entre todos. Entonces yo así lo veo, entre lo inercial y lo mejor posible, sobre todo a partir de pues ya un acuerdo público, sin sentarse en la mesa, de la necesidad de un nuevo pacto federal. Porque hay pactos para cambiar, pero hay pactos también para no hacerlos, ¿no? Exactamente, puede ser, te digo, puede ser lo inercial, ¿no? Como ahorita el sistema de pensiones, pues necesitamos una gran reforma al sistema de pensiones, tenemos al 60% de los trabajadores fuera del sistema de la seguridad social, y pues es una reforma chiquitita, no está mal, pero pues muy chiquitita que va a favorecer a muy pocos trabajadores, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar y esperemos que no sea, como ya tuvimos esta, pues ya no se pueda discutir ninguna otra reforma al sistema de pensiones, que realmente hay una necesidad muy grande de cambiar eso, pero entonces yo así lo veo, ¿no? Yo creo que es posible la mejor posible, o sea, el escenario puede ser la mejor posible, no será la que nos deje bien a todos, pero bueno, será la posible a partir de la diferencia y la pluralidad que hay en el país. Patricia, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y también por el trabajo que desde la Comisión de Zonas Metropolitanas en coordinación con la SEDATU pues están haciendo en acompañamiento y en de este proceso y esta aspiración colectiva de los laguneros, porque es dar una gobernanza metropolitana. Así es. Pues muy bien, muchas gracias y saludos a todas y a todos. Seguimos en comunicación y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.